que él oficie de maestro en esta tarde y podamos recibir una enseñanza de su sabiduría, que provenga de su trono. Señor, te damos gracias, Papá del cielo, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu presencia, por tu bondad. Queremos pedirte, Señor, en esta tarde que tú oficies de maestro, Señor, y que traigas revelación, sabiduría y entendimiento, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra mente. Queremos comprender tu palabra, queremos recibirla, atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra, papito. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta tarde de Escuela de Gobierno Espiritual quería compartirles una enseñanza que yo le he puesto como título El factor Zacarías. No voy a hablar del profeta Zacarías, sino del papá de Juan el Bautista, ¿no? Y vamos a encontrar la historia en el libro de San Lucas, en el capítulo 1. Zacarías fue un sacerdote y este sacerdote vive alguna circunstancia bastante especial ante la anunciación del ángel de que iba a tener un hijo. Yo quisiera que de alguna manera podamos ver en la figura de este sacerdote a una iglesia que no fructifica y que recibe un mensaje de parte de Dios, pero que no lo cree, y que por cuanto no lo cree queda mudo, y que al tiempo debe recuperar la voz, y cuando recupera la voz recupera la palabra y la trascendencia que la misma tiene que tener en la boca de un sacerdote. Dice el libro de San Lucas en el capítulo 1, versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Los historiadores dicen que ellos, o los teólogos, dicen que Zacarías tendría unos 70 años y que su mujer algo de 89, o sea, era más grande que él. Y bueno, por causa de la edad, nunca habían podido tener hijos tampoco por causa de la esterilidad de ella, pero la edad agravaba la situación y hacía ya imposible el que pudieran fructificar. Pero dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta de entre los hombres. Dice el verso 57: cuando Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño, y se llamaban
y le llamaban con nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, pudiendo bendecir a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Bien, es una historia bastante simple y creo que bastante entendible, pero yo quisiera que encontráramos figuras para que de alguna forma estas historias o esta historia nos sirva a nosotros como una lección. Yo quiero de alguna manera compartirle algo que el Señor ministró a mi corazón, porque uno como pastor a veces se pregunta, creo que le pasa a todos los pastores que están trabajando en diferente lugar, porque yo que viajo bastante, tengo mucho contacto con los pastores y encuentro una inquietud en todos, ¿no? La carga de la obra, la preocupación, a veces de no encontrar los resultados que queremos, porque el que está obteniendo algún resultado igual quiere más resultados, y eso hace que todo pastor se pregunte por qué algunas cosas no están funcionando en la medida que uno quiere funcionar, y cuando uno sabe que está tratando de hacer la voluntad de Dios y está tratando de que la obra funcione, entonces empieza a buscar los por qué, ¿no? Empieza a buscar y decir cuál será el motivo, si estoy haciendo lo correcto, si el mensaje es el correcto, si la actitud mía o del liderazgo es el correcto, porque uno puede no encontrar en un lugar los resultados que uno quiere. Son las preguntas que se hacen. De ahí surge algo que Dios me enseña a mí, pero como a mí no me gusta quedarme con nada, yo también determino compartírselo porque creo que nos puede bendecir a todos para encontrar algunos detonantes. El otro día yo les compartí una enseñanza de cuando Adán se escondió del Señor por causa de que Dios les dio una enseñanza a ellos. Y esa enseñanza de alguna manera genera algo en el mundo espiritual. Cada vez que Dios te enseña y no haces aquello que el Señor te enseña o que te dice o que te indica que debes hacer y no lo haces, eso genera un conflicto. Ese conflicto termina haciendo que el hombre se esconda. Entonces yo decía que esta congregación tiene una característica muy especial. Así como estamos realizando esta escuela, creo que somos una congregación de enseñanza, porque tal vez por causa de mi ministerio, pero de alguna forma yo siempre trato de enseñar la palabra, no teológicamente, aunque la teología respalde ciertas verdades que comparta, sino revelacionalmente. Trato de encontrar a veces las palabras correctas para tratar de transmitir un mensaje de parte de Dios y encontrar la revelación en la palabra que nos deposita en el propósito. Entonces para mí la congregación, las reuniones, las predicaciones, las series que compartimos, tienen que ver con la enseñanza. Yo lo asocio a que Dios quiere un pueblo sabio, a que Dios quiere un pueblo que si tiene que gobernar sepa y no lo haga desde la ignorancia, porque creo que hemos pecado tocando con ignorancia o viviendo con ignorancia ciertas cosas que implican un alto grado de sabiduría. Recordemos que el gobierno de David de alguna manera representa un gobierno de conquista, de pelea contra gigantes, contra enemigos, contra filisteos, de sufrimiento, de carga, y le deja a su hijo depositado, a su hijo Salomón, depositado en un gobierno privilegiado. Lo deja con riqueza, lo deja con oro, con plata, sin enemigos, sin gigantes que batallar. Y eso representa dos reinados, el de Cristo por un lado, que tuvo que pelear contra toda adversidad y murió crucificado, y nosotros que como herederos heredamos un reino ya victorioso, donde nos asegura la riqueza, la bendición, la abundancia y entre todas las cosas la sabiduría. Porque ¿qué tuvo que tener Salomón para que su gobierno sea un gobierno brillante, teniendo en cuenta lo que su padre le había dejado? Sabiduría. Sabiduría es la llave maestra que nos abre la puerta a todas las cosas. Como la sabiduría misma dice en el libro de Proverbios, yo habito con los que me buscan, habito con los que me aman, no habito con los necios, no habito con los ignorantes. Y dice, el que quiera encontrar riqueza, gloria y honra, me tiene que buscar a mí, porque la riqueza, la gloria y la honra están en la sabiduría. Entonces nosotros tenemos algo en claro: si queremos gobernar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, tendremos que pensar con la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Corintios en el capítulo 2, que nos ha sido otorgado para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Entonces, de alguna manera tenemos que saber que una iglesia que no es sabia no es una iglesia madura, y una iglesia que no es madura nunca puede manejar la herencia, como también lo dice Pablo en Gálatas capítulo 4. Entonces, ¿cuál es la característica de la madurez? La sabiduría. Cuando uno es niño, se cree tonterías, reacciona mal, o sea, puede tener temor ante cualquier situación tonta, puede creerse del viejo de la bolsa y cualquier cosa que de pronto los padres le digan, porque la niñez es así, es inocente y en cierta medida es incapaz de hacerse cargo de la administración de algo o de la responsabilidad de algo, porque no tiene la habilidad de responder, son niños. Ahora, el crecimiento que implica, la madurez que implica, agarrar un grado de pensamiento en donde puedas administrar, donde tengas responsabilidad, porque madurez implica eso. No puede haber madurez sin sabiduría y no puede haber sabiduría si no se ha madurado. Por eso creo que a través de la enseñanza y a través del tiempo y a través de los procesos que hemos vivido, muchos de ellos muchos de ellos han sido procesos de dolor, pero que han generado madurez. Poco a poco, al menos en algunos, ¿no? Creo que yo de manera personal he sido madurado bastante con la obra y me doy cuenta que la madurez trae sabiduría. Y eso nos va postulando para que Dios pueda soltar sobre nuestra vida algunas cosas que de lo contrario nos hubiesen hecho mal. Como yo les he dado ejemplo alguna vez, le digo, si un padre le da a un hijo un auto, cuando su hijo tiene 12 años, le está dando un arma para que se mate. ¿Por qué? Porque es un irresponsable, porque es inmaduro y porque es niño, todavía no tiene la capacidad. Pero si aprendió y es grande, sería bueno que se lo regale, ¿verdad? Entonces creo que hay cosas que Dios ha preparado, hay un peso de unción y hay un peso de gloria que Dios quiere sobre su iglesia, y si su iglesia madura y está habilitada para administrar, Dios lo va a soltar. Recuerden cuando en la escuela pasada le prediqué que del Señor es el reino, es el poder y es la gloria. Yo creo que son cosas que Dios quiere impartir sobre la iglesia. Que la iglesia pueda reinar, que lo pueda hacer con poder hasta manifestar su gloria. ¿Sí? Pero no podemos alcanzar esos tres niveles, esos 3 grados o esas 3 dimensiones si de alguna forma no adquirimos sabiduría. Entonces, ¿pero qué sucede? Sucede que la enseñanza te delata, te desnuda, te revela. ¿Por qué? Porque cuando Dios enseña algo, no cumplir con eso que Dios te enseña te deja al descubierto. Entonces, ¿qué hace el ser humano? O se tapa con una hojita o trata de esconderse. ¿Sí? Y eso creo que es lo que hace que algunas personas evadan la enseñanza. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué no están en la escuela cuando podrían aprovechar para aprender? Porque es mejor no escuchar algunas cosas. No se hace conscientemente, pero inconscientemente no quiero asimilar o no quiero asumir ciertas responsabilidades que se vienen sobre mi vida después de saber. Por algo, a mayor conocimiento, mayor condenación o mayor responsabilidad. ¿Sí? Porque Dios creo que nos va impartiendo, nos va preparando. Y una vez que ya estás preparado, la responsabilidad está más cerca. Porque por algo Dios te está preparando. ¿Sí? Entonces creo que cada vez que Dios le habla al hombre y le enseña algo, ya genera en el hombre una actitud, o te expones y te desnudas delante de Dios, o tratás de esconderte. Algunos creo que la hojita es su trabajo, es su actividad, el no puedo, la excusa, pero en definitiva no hacen lo que Dios quiere y se evaden. Y otros directamente tratan de esconderse. La pregunta sería, ¿usted piensa que Adán se pudo esconder de Dios? No, ¿verdad? O sea, a menos que nos hayan mentido, la Biblia dice que Dios es omnipresente. Entonces es muy difícil que si está en todos lados, Adán se pueda esconder. Pero otra pregunta que surge sería, ¿ustedes piensan que Adán, que era un hombre, se supone que era sabio porque él usaba el 100% de su capacidad mental y era un hombre sabio, sin pecado y sin tiniebla? La pregunta, ¿usted piensa que él fue tan ignorante como para pensar que se podía esconder de Dios? ¿No? Porque uno dice, bueno, Dios le buscaba como sabiendo, pero ¿y él? ¿Él pensaba realmente que podía esconderse de Dios? ¿Se escondió pensando que podía jugar a las escondidas con Dios? Yo creo que no, pero sí le puedo asegurar que lo que evidencia la actitud de Adán y lo que evidencia la frase del Señor como buscándole o a dónde estás, creo que evidencia un problema de comunicación. Creo que evidencia que entre ellos, luego de la desobediencia, no pudieron conectarse. Y yo creo que una de las mayores cosas
de los mayores riesgos que corre la iglesia es no poder comunicar. O desde el liderazgo no poder comunicar un mensaje de parte de Dios, o la iglesia no poder comunicar un mensaje de Dios a la sociedad. Es lo peor que te puede pasar. De alguna manera Adán quedó cortado en su comunicación con Dios. Pero curiosamente, esa falta de comunicación con el Padre fue la falta de comunicación con sus hijos. O sea, el hecho de que Adán no pueda comunicarse con Dios como debería comunicarse, hizo que sus hijos nunca se comunicaran con su padre como deberían comunicarse. Por eso un hijo terminó matando a otro hijo. Cuando tenés un padre que siendo sabio podría haber instruido a sus hijos en la obediencia que él no tuvo, en la enseñanza que Dios le dio y en su capacidad que tenía en ese momento. Sin embargo, no instruyó a sus hijos porque no supo hacerse entender, no le pudo hacer entender a sus hijos de qué manera había que honrar a Dios aún con las ofrendas. Fíjense que el problema de los hijos se desata por una ofrenda, porque interpretaron ofrenda de manera diferente. La pregunta es dónde estaba el padre, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera el padre les enseñó? Yo creo que hubo una falta de comunicación y creo que eso es lo que muchas veces ocurre en la iglesia, falta de comunicación. O yo no me estoy haciendo entender algunas enseñanzas que estoy impartiendo, que no logro que alguna gente se conecte con eso, y de otra manera, si no vemos resultados contundentes, ¿será que la iglesia no está haciéndose entender? ¿Nos está entendiendo la sociedad? Porque yo me pregunto lo siguiente, ¿no? Yo me pregunto, ¿la gente me está entendiendo? No quiero subestimar a nadie, lo que quiero decirle es, ¿me estoy haciendo entender? Para que no piense, usted vio que yo cuando predico digo muchas veces, ¿me está entendiendo? Y tal vez no es la manera correcta, tal vez yo expreso de alguna forma como si le estuviera subestimando al oyente, no es mi intención. Tal vez la frase correcta sería, ¿me estoy haciendo entender? Porque yo me pregunto muchas veces, si dando una enseñanza que me parece, según mi entender, me parece clara, y aún así descubro que lo que se hace es lo contrario que lo que enseñé, lo primero que se pregunta el emisor de un mensaje, ¿me está entendiendo o qué? ¿No? O sea, creo que es lo primero que se debe haber preguntado Dios de Adán, o sea, ¿me habrá entendido o me habré hecho entender cuando le dije de este fruto no? ¿O qué estamos hablando? ¿No? Y tener esa sensación de que se te están escondiendo después detrás de una enseñanza. Es decir, yo te enseñé, si te enseñé el martes, el miércoles no podés fallar. Si te enseñé el miércoles, el jueves no podés fallar. Pero cuando pasan años, vos en algún momento decís, yo tengo esa sensación como que hay gente que se me esconde, ¿vio? La verdad, como transmisor de un mensaje siento que yo digo, o no me estoy haciendo entender, o no tengo comunicación. Pero lo peor de todo esto no es si alguien se me esconde como un enseñador de la palabra, sino es esa persona, ¿tendrá comunicación con otros? ¿Tendrá comunicación con sus hijos? Pues ya creo que el tema le explota a Adán cuando no tiene como una comunicación con sus hijos, porque sus hijos tampoco pudieron cazar su enseñanza. Es decir, o les enseñó a sus hijos o no les enseñó. Si no les enseñó, les tendría que haber enseñado. Y si les enseñó mal. Porque en definitiva los hijos, por lo menos Caín nunca lo entendió a Adán. Ustedes me comprenden, ¿verdad? Entonces yo me hago esta pregunta. Primero, ¿la iglesia me está entendiendo? Segundo, ¿la sociedad está entendiendo a la iglesia? Porque yo veo que hoy, por ejemplo, los medios de comunicación son dados justamente a poder entender. Una propaganda de televisión es efectiva cuando la gente puede entender lo que se está vendiendo. No sé si le ha pasado a usted que hay propagandas que pueden ser simpáticas, pero vos no sabés qué te ofrecen. O sea, te acordás de la historia, mire, cuando termina la historia decís, no, ¿de qué es la propaganda? No sé de qué es. O sea, ¿qué venden? Porque la propaganda está buena, capaz que te la acordás, pero no te conectó con el producto, ¿verdad? Y sin embargo hay propagandas que evidentemente generan un buen resultado. Yo no sé si usted ha visto sí, seguramente que sí, esos programas de Sprayet que de alguna manera se quedan cuando te corta el canal, ellos siguen y te explican y hablan de una escalera y te hablan 2 horas de la escalera. Y llame. Y ahora la pregunta es, con lo que vale un segundo de televisión, se supone que lo que te están vendiendo, que es la escalera,
Les debe dar resultado, deben vender tantas escaleras para poder cubrir semejante espacio publicitario. Pero el tema es por qué explican tanto la función de la escalera, la crema o la zapatilla. Porque la idea es hacerse entender. Yo que estoy mirando en mi casa tengo que entender que esa escalera vale la pena la inversión. ¿No es cierto? Ahora yo pregunto, ¿la gente tiene necesidad de Dios hoy? Creo que sí, desesperadamente. La pregunta es, ¿la iglesia se está haciendo entender? Porque si la gente no viene o no va detrás del producto que está necesitando, o yo no lo sé vender, en el buen sentido, ¿verdad? No lo sé ofrecer, no me logro conectar con la gente, porque si a mí la congregación no me está recibiendo el mensaje, a la iglesia tampoco le está recibiendo la sociedad. A veces ni la familia nos recibe. Y decir, si vos tenés un buen producto y te funciona, y usted vende un buen, se supone que por lo menos tus parientes te van a comprar, ¿no? Se supone que tendrás la habilidad, o sea, si no te compra ni tu pariente, estás en problema, ¿verdad? Entonces se supone que si tenés un producto, tu familia por lo menos te va a comprar. La pregunta es, ¿nos están comprando, nos están entendiendo lo que significa Dios? ¿Estamos pudiendo hablar? ¿Tenemos comunicación con la gente, con la familia, con la sociedad? Y no sé, sería bueno que de alguna manera nos replanteemos esto. O sea, yo no me cuestiono al grado del suicidio espiritual por una sencilla razón. Adán tampoco lo entendió a Dios. Es más, cuando Jesús hablaba a los fariseos siendo maestros de la palabra, tampoco lo entendieron. Entonces, yo no creo que Jesús haya sido un mal predicador. La Biblia dice que todos se maravillaban cuando lo escuchaban y decían, este habla con autoridad, no como los escribas. Así que, si alguien está pensando, bueno, pastor, el fracaso sos vos, yo no me siento como tal. O sea, puedo tener mis defectos, pero lo que me refiero es, yo sé que toda la culpa no se la lleva el predicador. ¿Me comprende? Si no lo entendieron al Padre y no lo entendieron al Hijo, que no entiendan al Espíritu, no sería nada raro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el hombre termina escondiéndose detrás de una enseñanza? Bien, lo encuentro, porque la enseñanza te desnuda y es mejor a veces esconderse, taparse o huir que poder afrontarla. Eso lo entendí. Pero ¿y la incomunicación? ¿Por qué motivo no hay un entendimiento, ni Dios con Adán, ni Adán con sus hijos? O sea, hoy traído a la iglesia, ¿por qué? Bueno, a través de Zacarías trato de encontrar un factor que me explique a mí, de alguna forma, o yo lo entiendo así, que de alguna forma esto nos puede dar un poco de luz al porqué de la falta de entendimiento. Y yo veo que Zacarías, siendo sacerdote, ministraba en el templo, que era una persona bien vista por la sociedad, él, su esposa, vivían rectamente, o sea, estaban tratando de hacer las cosas bien, ¿sí? Eran sacerdotes, ministraban en el templo, ministraban a Dios. Y de alguna manera el sacerdocio tiene que ver con la conexión entre la gente y Dios. Eso es un sacerdocio. La iglesia somos sacerdotes, nosotros somos reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, pero sacerdotes para ministrar al Padre y para conectar de alguna manera a la gente con Dios, ¿sí? Eso es lo que ocurría en el antiguo pacto. Usted va a encontrar que en el sacerdocio de Aarón era la conexión por medio de los rituales que los sacerdotes realizaban, poder conectar al pueblo con Dios. Era un tipo de sacerdocio. Melquisedec fue otro tipo de sacerdocio, y lo menciono porque, bueno, Cristo pertenece a la orden de Melquisedec, así que bueno que lo mencione. Pero Melquisedec fue una conexión entre Abraham y Dios. Por eso le salió al encuentro con pan y vino, y por eso a Abraham le diezmó del botín que había conquistado en esa batalla contra los 5 reyes. O sea, Melquisedec como sacerdote era una conexión con el Padre. Aarón en la ley fue una conexión con el Padre. La iglesia hoy es una conexión con el Padre. O sea, somos los que conectamos a la gente con Dios. Entonces, ahí es donde yo puedo encontrar en Zacarías la figura de alguien que quiere hacer las cosas bien, como esta congregación, que ministramos a Dios de corazón, que estamos en el lugar correcto, que procuramos entrar en el lugar santísimo y que tenemos un mensaje. Recuerden que lo que le pasa a Zacarías le ocurre después de 400 años de silencio. Es decir, cuando el Señor le habla a Zacarías, hacía 400 años que el Señor no hablaba a su pueblo. Desde que el último libro que tiene en el Antiguo Pacto es el libro de Malaquías, y
no hay antecedentes de nada escrito que Dios le haya hablado a su pueblo, ni por profeta, ni por maestro, ni por nada, excepto lo que ya estaba escrito. Seguían los rituales en la sinagoga, las enseñanzas en la sinagoga, los rituales en el templo, pero no había nada nuevo de parte de Dios comunicado a su pueblo durante 400 años. De pronto, ¡pa!, cae el ángel y suelta un mensaje. Mire, yo cuando miro esta ciudad, y acá me voy a remitir un poco a esta congregación, yo veo que la iglesia ha estado como ausente o carente de un mensaje genuino, que se utilizó mucho lo que ya estaba escrito. O sea, la liturgia, el culto, la religión, los conceptos institucionales, formales, o sea, pero no había un mensaje del Espíritu revelado a la iglesia. No es que el Espíritu no operó por ningún siervo de Dios, creo que no había revelación para destrabar lo que es legalismo, manipulación, religiosidad, caudillismo y cosas que se han vivido en esta parte del país. Entonces creo que hubo un tiempo de sequedad, si bien ha habido algunos chubascos por ahí que de pronto trajeron un soplo de avivamiento pequeño y avivamiento sobre alguna congregación, pero nada más. Eso también lo tenía Israel. Pero hubo un día en donde Dios envió un ángel con un mensaje del cielo, que venía un tiempo de cambio, que venía algo bueno, que iba a venir fruto sobre ellos como nunca habían tenido en toda su vida. De 70 años, 89 la mujer, nunca habían tenido. Y de pronto Dios le habla y le dice, sí, va a haber fruto. Y ese fruto que van a tener va a traer un mensaje nuevo. Ese fruto que va a venir con un espíritu y con un poder. Habla de el espíritu de Elías y el poder de Elías. ¿Sí? Le está diciendo ese espíritu, ese fruto que va a venir a sus vidas, va a venir con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Eso es un avivamiento. O sea, Zacarías es como decirle, iglesia, durante mucho tiempo ha habido sequía, pero por cuanto estás en el lugar santo, te vengo a decir de parte de Dios que vas a fructificar y que ese fruto va a venir con un espíritu y va a venir con un poder que va a traer redención y va a hacer que en esta ciudad el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres y que los rebeldes se vuelvan a Dios. Avivamiento. ¿Pero cuál fue el problema? Creerle fue el problema. Porque el gran problema de Zacarías es no creerle al ángel. Ahora acá no dice, no te creo yo. No, él le dice, ¿en qué conoceré esto? Sin embargo, hay otras versiones que no dicen en qué conoceré esto, sino cómo puede suceder algo así, ¿no? Ahora, el siguiente versículo encontramos la verdad, porque el ángel le dice, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Fíjese que lo que estaba recibiendo era un mensaje divino. Sí, el mensaje divino vino sobre Zacarías. El problema es que Zacarías no le creyó. Por eso le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras. ¿Sabe dónde yo creo que se corta la comunicación? Pues si tenemos el mensaje correcto, ¿sabe que yo creo que se cortó la comunicación en el momento en el que no le creímos que Dios iba a hacer todo lo que Dios dijo que iba a hacer? Cuando nos quedó la frase nomás. Cuando yo veo que muchas personas, si vos crees que vas a construir una casa, vos vas a trabajar sobre esa casa porque el proyecto del plano para vos puede ser una realidad. Pero si vos no crees que ese plano existe, que la casa se va a construir, no creo que te compres ni siquiera un balde de albañil. No creo que estés interesado en conseguir absolutamente nada porque no estás creyendo. Si no estás creyendo que podés hacer un curso, no creo ni siquiera que te compres un cuaderno y una lapicera para empezarlo porque no estás creyendo. Esa es la verdad. ¿Me está comprendiendo? Y yo puedo, mire, yo no soy como Jesús que de pronto miraba el corazón de la gente, pero sí puedo captar, puedo leer en el mundo espiritual de que hay gente que cuando yo digo, hermano, y cuando Dios va a ser, porque Dios dijo, serán 5, serán 10, serán cientos, serán multitudes, yo puedo leer en el espíritu que hay gente que piensa que es una frase nomás. Pero no es así. Es más, hay gente que creo que de entrada pensó que no es así. Y que si nosotros no le hemos creído a Dios, corremos un riesgo. Ahora fíjese cuál fue el riesgo de Zacarías por no haber creído, porque
Cuando yo le hablo de lo que Dios iba a hacer con la congregación, mire, permítame decirle, yo creo que mucha gente sí creyó en eso, pero lo que no creyó es lo que Dios le habló a la gente. Acá hemos recibido la obra, palabra de parte de Dios para cada uno, para muchos, ¿sí? De todos los que están presentes hoy también, ¿verdad? Entonces, esas palabras que Dios te habló, ¿cuál es el riesgo? De que no le hayas creído. Porque Dios habló de ministerio, habló de profeta, habló de cosas grandes, ¿sí o no? Ahora, si no le creíste, ¿cuál es el problema? Y el problema es que Zacarías quedó mudo. ¿Y qué quiere decir, pastor? No hay comunicación. No pudo comunicarse más con nadie, no se pudo comunicar con su familia, no se pudo comunicar con su esposa, no se pudo comunicar con la ciudad. Dice que en la ciudad la gente estaba afuera y la gente oraba y decía, ¿por qué tarda tanto? No, porque ya debe venir, seguro que ya va a venir, seguro que ya va a venir, pero Zacarías no venía. ¿Sabe que yo creo que la ciudad está esperándonos a nosotros? En el mundo espiritual, yo creo que la ciudad espera la concreción, porque la Biblia dice claramente que la naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que esta tierra puede oler cuando Dios tiene algo, pero el problema es que en la mayoría de los casos somos nosotros los que no lo creemos. Y cuando no lo creemos, acá el problema es no solo que me demoro en salir, cuando salgo no puedo hablar. ¿Y qué quiere decir que no puedo hablar? No hay comunicación, ni en la casa hay comunicación. Porque si vos no te creíste que Dios te llamó para profeta, tus hijos menos te van a creer. Si vos no crees que Dios va a usar tu vida a lo que Dios dice, no es que yo quiero inventar algo para... No, a lo que Dios dijo. Si Dios alguna vez te habló, esta palabra es para vos. Si Dios no te habló, bárbaro. Pero si Dios te habló y te dijo que vas a dar un cierto fruto y no le creíste, lo más probable es que no puedas transmitírselo a tus hijos hasta que el tiempo se cumpla. Incomunicado. No te cree ni tu familia. ¿Por qué? Porque Dios me habló, pero no puedo decir ni que Dios me habló, puedo decir. Nada. Mudo el tipo, chito. Ahora, eso no lo inutilizó. No es que su semilla no sirvió para que naciera Juan. Sí sirvió, pero sus palabras fueron la comunicación. Hoy yo le estoy hablando de comunicación. Acá hubo un corte. Hubo algo, vos decís, la gente no lo entiende. La gente hablaba y le llamaba a Juan, cuando nació le llamaba a Zacarías. Y la mujer decía, no, le vamos a poner Juan. Y él decía, ¿vos qué opinás? Y andaba queriendo que le traigan una tablita para anotar en la tablita Juan. Entonces cuando él escribió, todo se maravilló. Quiere decir que era un problema de comunicación, hermano. Ni por escrito podía comunicarse. O sea, usted comprende, ¿verdad? Se cortó la comunicación después de no haberle creído a Dios. Y yo lo vi en mi espíritu, si no, yo no lo traería acá. Yo tampoco he escuchado esto en ningún lado y a ningún predicador. Yo no le vengo a traer algo que decía, lo escuché ya, qué buena interpretación, te lo voy a repetir. No, yo vi esto en la Escritura. Yo pude entender de alguna manera que si no le hemos creído, si yo no le creo a Dios lo que Dios tiene para conmigo, no me lo va a creer nadie. Y si yo no lo creo. Y Dios me dice que voy a ser profeta. Y si yo no le creo a Dios que voy a ser profeta, no me van a creer ni mis hijos. ¿Quién de la ciudad me puede creer? Nadie. Por más que haya visto visión. Porque dice que Zacarías sí vio visión y el ángel le habló. Pero el problema es que no le creyó. Y si no le creíste, quedaste mudo. Usted comprende, ¿verdad? Ahora imagine esto y lleve esto al plano de una congregación. Si cuando nosotros abrimos y empezamos a trabajar y empezamos a traer, a recibir, no a traer, a recibir un mensaje de parte de Dios con un evangelio nuevo, diferente, de reino, no religiosidad, no legalismo, no manipulación. Si al recibir ese mensaje, al recibir lo profético, al hablar de lo apostólico, cuando en una gran parte de incluso de nuestra nación no se hablaba siquiera eso. Nosotros hablamos, hoy hay día que hay gente que está evaluando si lo apostólico es o no es de Dios. Y nosotros lo hablamos en el 2003, ya lo estábamos hablando. Entonces vos decís, pero ¿y qué es lo que produce todo? ¿Qué es lo que Bueno, justamente, si no le creímos a Dios a la llegada de los profetas, si no le creímos cuando Dios nos habló algo, quedamos mudos. No es que Dios no lo va a hacer, pero tampoco te va a creer nadie. Nadie. Tendrás que esperar. Y el ángel le dijo, hasta el tiempo. Es decir, que hay un tiempo en donde Dios lo va a producir, sí. Y yo decía, bueno, pero y el mensaje yo creo que Dios lo siguió soltando, pero como que, yo creo que nos puenteó. Mire, esa es la sensación que yo tengo.
Me pasa con la escuela, me pasa con las cosas que... cuando digo que me puenteó, ¿qué quiero decir? Quiero decir que como que Dios fabrica el pan acá porque lo manda de exportación, ¿vio? Como me da la sensación que la gente no se alimenta más que lo necesario, como un poco, comí el martes, no, comí el jueves, no, piqué un poquito el domingo, pero que la sustancia se va. O sea, tengo esa sensación, ¿verdad? Que hay cosas que yo, me da la sensación de que Dios me las está bajando y me las está bajando para no alimentar acá que se están yendo. Que muchas de las cosas, ¿y sabe por qué tengo esa sensación? Porque si vos le estás dando de comer a alguien y ese alguien no manifiesta en su cuerpo la comida, o si vos te la está vomitando en el baño porque es bulímico, o de alguna manera no le está haciendo efecto y no está metiendo la cucharada en la boca. Porque yo veo gente que después de la alimentación que se le está dando después de un tiempo, y no me jacto de eso, yo creo que es una cuestión del espíritu, ¿verdad? O está o no está, o lo ves o no lo ves. O sea, si logramos ver esto, nos vamos a dar cuenta que hay gente que puede estar durante años, si se supone, recibiendo algo y vos decís, no se alimentó con esto, porque hoy yo no lo veo robusto, ni crecido, ni lo veo fuerte espiritualmente. Se supone que es un alimento espiritual y se supone que si el alimento es bueno, el crecimiento será sano. O sea, vos a un chico no necesitas meterlo en un tratamiento para que crezca, lo alimentás y si la alimentación es buena, crecerá sano, punto. O sea, creo que la iglesia es eso, es un cuerpo. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo? Alimentarse. Y creo que si está unido y se alimenta, tiene que crecer, punto. Es una cuestión, a menos que esté enfermo. ¿Y cuándo puede estar enfermo? Cuando no se le da de comer. La pregunta es, ¿no se le da de comer? No, yo creo que la comida es buena, si no, no me llevarían a otro lado para que dé de comer en otro lado, ¿verdad? O sea, creo que la comida que Dios nos está dando es buena. La pregunta es, ¿por qué no alimenta? Porque tengo esa sensación, tengo esa extraña sensación que hay una fuga de alimento, ¿vio? Como que se está yendo para otro lado, como diciendo Dios, listo, hasta el tiempo, pero de esa forma yo veo no solo que hay personas que no procuran alimentarse y que están escondidos, hay otros que se alimentan y no veo resultados. Y yo, en mi punto de vista, yo digo, en algún lugar perdimos la comunicación, porque quedamos como estériles de verdad. O sea, no sé si usted lo ve, no estoy hablando de la congregación, no se sienta mal, no estoy hablando a nadie de manera personal, o sea, no, estás estéril, no, estoy diciendo que es como que no nos estamos haciendo entender. Y Zacarías quedó así durante esos 9 meses de la gestación del chico y recién al 8.º día, cuando se circuncidó el niño, él volvió a hablar. Porque estaban hablando en el tiempo de la circuncisión del chico. ¿Y qué significa circuncisión? Bueno, fue cuando se le circuncidó la carne, cuando entró en pacto, cuando se le presentó a Dios, cuando se le consagró a Dios. Ahí se destrabó otra vez el habla de Zacarías. Ahí pudo contar todo lo que no había contado, no cuando nació el chico, sino cuando se pactó el chico delante de Dios. O sea, cuando el fruto se pacta delante de Dios, la comunicación se tiene que volver a abrir. ¿Y sabe qué? Yo creo que la comunicación se va a volver a abrir. Y el fruto, ¿saben qué está basado? En lo que Dios habló. Y si vos no pactás lo que Dios habló, cortando tu carne para que tu espíritu crea lo que Dios dijo que hay en vos, entonces hasta que eso no pase, no va a haber comunicación. Es decir, hasta que tu carne no sea expuesta delante de Dios para decir, mira carne, si Dios dijo que soy profeta y yo le voy a creer. Y hasta que tu carne no se meta, sino que consagres tu espíritu a Dios en pacto, en ese momento va a volver la voz del espíritu, va a volver el dabar sobre la iglesia. ¿Sabe lo que es el dabar? Mire, en algún momento le voy a enseñar de eso, porque me interesaría compartirle, y he estado escudriñando un poco al respecto del dabar. Pero el dabar tiene que ver con la palabra, y tiene que ver con el poder o la autoridad que tiene la palabra hablada de parte del Señor. La palabra, esto parece un juego, pero la palabra en la Escritura está dicha a través de diferentes conceptos griegos y hebreos, ¿verdad? Cada vez que la Biblia dice palabra. Y algunos de esos son la palabra P, que significa hablar o dichos de mi boca, Imra, que significa hablar, comandar, palabra, Milla, con H al final, que significa decir, discurso, palabra, Pitgan, que significa decreto, Omer, que significa promesa, Memar, que significa apuntar, Apagelo, que significa declarar o decir, Epo, que significa comandar, Rema, que es una bastante conocida, ¿no? Una palabra rema, que significa palabra viva, como una forma de hablar. Es cuando la palabra cobra
vida. Se me hizo rema. Y la palabra logos es discurso o palabra escrita, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, yo estaba leyendo la palabra logos, pero se me hizo rema, se me reveló, ¿sí? Esos términos son bastante conocidos para nosotros, por lo menos mucho más que lo anterior. Pero la palabra dabar es la única palabra que significa o que lleva implícito el poder crear, ¿sí? Es la palabra que detrás contiene una unción que crea. Es la palabra que en la Biblia dice que dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Es una palabra que tiene un poder creativo. Y yo creo que esa palabra es la que contiene un alto grado de unción que la iglesia está necesitando para poder crear en el mundo espiritual los ámbitos que Dios quiere. Yo compartí ayer, creo que con Silvina hablábamos y decía, hay muchas enseñanzas que Dios nos ha dado respecto del hablar, ¿verdad? Nos ha enseñado a hablar bien, a bendecir, a no maldecir, porque las palabras tienen poder. Hemos dicho una y otra vez la frase de que las palabras no son inocentes, como dice Juan Balistreri. Hemos enseñado que de alguna manera toda palabra soltada en algún lugar del universo anda y en algún lugar va a caer y quedan dando vueltas por ahí. Hemos hablado de la automaldición, del poder que tiene el decir mal de uno mismo. Pero cuando uno va a los hechos, uno encuentra que hay personas que hablan mal todo y les va bien. Vos encontrás otros que tratan de hablar bien y les va mal. Encontrás cristianos que no cuidan eso y que no hacen diferencia con el que cuida eso. Hay otros que declaran y no ocurre. Podemos declarar y estar declarando y no sucede. Ahí es donde yo creo que el factor Zacarías entra en juego. ¿Por qué? Porque no es que Dios nos dejó mudos literalmente, sino que parece que no tuviéramos el dabar en la boca, parece que nuestra palabra no tuviera peso. Cuando oramos y decreto en el mundo espiritual y corto y cancelo, y cuando lo estoy diciendo tengo la sensación de que eso es flaco, que no me está creyendo ni que tengo al lado de la mano. Creo que quedó el dicho, el dabar es el poder creativo, el peso de unción que rompe yugo, que se decreta algo en el mundo espiritual y se produce. Y en ese dabar creo que nos dejó mudo. ¿Usted comprende? Creo que lo que se ha quedado silenciado en la iglesia es el poder de la autoridad de la palabra que tiene la iglesia. Por eso cuando la iglesia habla, le hablamos a alguien afuera, le decimos, lo encontramos en problemas, ya vamos a buscar a alguien que está flaqueando, ¿sí? No vamos a uno que le va bien, no, vamos a agarrar a alguno que está medio herido en un ala, está con problemas, tiene problemas en la casa, problemas en el matrimonio, problemas en la economía, dice que se quiere matar. Bueno, vamos a predicarle, ahí estamos nosotros. Vamos y le empezamos a decir, tenés que venir, Dios va a cambiar tu vida, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dejarme que ore por vos. Agarramos, oramos, le decretamos y nunca vino. No, si no, algo falta acá. Después termina yendo a los curanderos o termina yendo a otro lado, así no, acá falta algo, falta una autoridad. Esto acá no es que falta que al tipo se le haga el rema un logo, ni falta, no, acá lo que falta es el dabar en la boca de la iglesia. Acá falta que uno vaya a un lugar y establezca la palabra y la palabra penetre los aires de alguna manera y cree aquello que... Mire, la palabra dabar es la que menciona Isaías en el capítulo 55 cuando dice: el Señor, mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Da pan al que come, semilla al que siembra y no volverá vacía. Esa es la palabra dabar. Esa es la palabra que entiendo yo desde mi punto de vista. Yo entiendo que la iglesia está muda de la palabra, del dabar, está muda de esa autoridad. Pues esa palabra que no volverá vacía. Yo veo que de pronto hasta podemos declarar, y hermano, vienen tiempos de cambio, tiempos de bendición, vientos de favor, y vos vas a tu casa y no te la crees, porque vos estás mirando la situación actual en tu casa y cuando vos llegás, ni vos te crees lo que dijiste en el templo. Y yo declaro y yo decreto, lo decía a las 6 de la mañana, lo declaro y lo decreto, y cuando llegas a tu casa al mediodía no estás creyendo nada, no. Ves lo mismo, Leo, de siempre, si esta no se curan más. O sea, ni nosotros le creemos. Miramos en la calle, miramos la ciudad y ya hay gente a la que no te atreves a predicarle porque si ¿para qué le voy a hablar a este si este no va a ir? ¿Qué va a ir a la iglesia? ¿Qué va a ir? O sea, acá falta algo.
es como que sí hemos recibido el mensaje de Dios, sí creemos que vamos a fructificar, porque si la iglesia ha sido estéril, yo creo que hay una iglesia fructífera de parte de Dios, sí creo que viene con un espíritu de poder, un espíritu que hará volver el corazón de los hijos a los padres, porque está faltando eso en esta ciudad, y del corazón de los padres a los hijos, y que todo aquel que anda en oscuridad se va a volver a la luz. Yo lo creo de verdad, pero creo que mientras que eso se produzca, la iglesia quedó sin voz. Lo único que quedó es la voz nuestra. Es la palabra, es la palabra que nosotros nos predicamos acá, y yo creo que la enseñanza está, y creo que Dios nos habla de verdad, pero yo me refiero a la comunicación entre la congregación y la ciudad. Carecemos de esa palabra que no volverá vacía. Yo no sé si le pasa a usted, pero yo siento la sensación en los aires de que el cristiano cuando habla, ni él se cree. Se ha perdido la credibilidad, habla y como diciendo, no, y el Señor te va a ayudar. No, ni vos te estás creyendo que el Señor va a ayudar, porque ni vos sentís que te está ayudando. ¿Y por qué perdés la voz del Dabar? Porque cuando el ángel lo hizo callar a Zacarías, lo hizo callar, porque el tipo tenía 70 años y era estéril. Ni él creía que podía tener hijo. Entonces, yo si lo dejo hablar a este tipo, va a decir, no, sí, voy a tener un hijo. Y vamos a ver, capaz, pienso yo, ¿no? Que vamos a tener un hijo, porque... No, mejor que no hable, porque no está creyendo. Me parece que ese es el problema. Me parece que por más que Dios te diga que vas a ser profeta, si cuando vos vas a hablarle a alguien, no te cree ni el hermanito que ni siquiera, y allá ando en la iglesia entre San Juan y San Pedro, y yo siempre medio flojo, pero bueno, vengo a decirte, por lo menos vengo a invitarte. Ya está frito, ya no hables. O sos todo lo que Dios dice que sos, o no hables. Porque ¿con cuál es la autoridad con la que vas a hablarle a alguien? No, vengo como que... Yo te quiero invitar, si vos querés. Y medio que terminás pidiendo perdón, ¿viste? Diciendo, yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo vengo a decirte cualquier cosa. No tenemos dabar, no hay unción. Usted entiende a lo que me refiero, ¿verdad? No hay autoridad en la... O sea, si usted no va a una persona que tiene necesidad, como un representante, como un embajador de Cristo, como un enviado, como un ungido, como un profeta, como un pastor, o como un apóstol, como lo que Dios dice que sos, punto. Si no vas en esa dimensión, si no vas como rey a gobernar un ambiente y a establecer una autoridad, si no vas como sacerdote para conectar a ese perdido con el trono del Padre, entonces mejor no vayas. Hoy si vos decís, no, yo te vengo a invitar, si querés ir, esta semana capaz que viene un predicador invitado y por ahí si querés venir sería lindo que venga, a ver que te vas a sentir bien. Entonces, si vos sentís libertad, si no te sentís bien, si querés ir, andate. Ya no pasa por ahí. Yo veo que Jesús cuando le hablaba a alguien, sí le hablaba sabiendo quién era y creyendo quién era. Él sabía para qué había venido. Por eso le dijo, si querés seguirme, vendé todo lo que tenés y después seguime y dáselo a los pobres. O sea, cuando alguien te plantea eso, vos decís, o estás queriendo que no te siga, o no, es que yo sé quién soy. O sea, creo que esa era la virtud de Jesús. ¿Me está comprendiendo? Y pasa por al lado de Mateo. Y la pregunta es, Mateo era un cobrador de impuestos. Los tipos eran todo lo contrario a lo que era la religión, la devoción, la sinagoga, la escritura, porque los tipos eran que no los bancaba nadie en Israel, porque le sacaban la plata a los judíos para dársela a los romanos. Pasa Jesús y ¿sabe lo que era Mateo? Era un improbable. Era uno de esos tipos que vos los ves, empresario en la ciudad, y vos decís, ¿a este qué le voy a hablar? Si bajaba de su 4x4, ¿qué le voy a decir? No va a invitar a la iglesia, al culto le voy a invitar. No digo nada. Eso era Mateo. Y pasa Jesús y le dice, sígueme. No, eso es dabar. Mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Le dijo, sígueme, y le quebró la vida. Es más, el sígueme hizo que Mateo terminara muriendo por la causa. ¿Qué veo yo? No veo que, bueno, sí, pero Jesús es Jesús. No, hoy la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que no veo? Esto no es para apuntarle a nadie. Yo veo que algunos que no hablan creyendo. No, esto a todos. Yo estoy hablando como congregación. Digo, como congregación nos falta el dabar en la boca, nos falta esa palabra de autoridad donde vos a una persona le declarás algo, le estableces algo en el mundo espiritual, y así fue. Ahora, yo puedo salir de acá, a decretar, a establecer, a declarar, el tema es que funcione. Yo estoy hablando del dabar, no de la buena voluntad. No estoy diciendo, hermano, no ponen voluntad ni siquiera para decir sígueme a alguien. No estoy hablando de eso. Usted tal vez le esté diciendo todos los días sígueme a alguien, pero si no te siguió nadie, te tenés que preguntar por qué. Ahí es donde no está el dabar. No estoy diciendo, hermano, nadie le predica a nadie, no tienen vergüenza. Che, qué egoísta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, le estás predicando a tu familia y ni tu familia te cree. Falta algo ahí.
le estás predicando a la gente, porque estoy seguro que todos nosotros y los hermanos que no están presentes están predicando. De alguna manera están transmitiendo el mensaje en el lugar de trabajo, a un compañero, a un conocido. Pero ¿cuál es nuestra predicación? Es una predicación casual, sin autoridad. Y bueno, mira, yo estoy yendo a la iglesia, a mí la verdad que me ha hecho muy bien seguir al Señor. Si vos querés ir, sería lindo, te va a hacer bien, vas a ver que te va a hacer bien, hablas con el pastor. Va a ver que es lindo, cantamos un ratito, escuchamos una palabra, oramos por tu vida. ¿Por qué no te acercás? Ah, ¿sabes lo que yo noto? Eso no está mal, no estoy diciendo que esté mal. Es más, aunque le exhortara un poco más duro, no, tenés que venir porque el único camino, la única verdad. Pero si no te sigue, falta dabar. Es como decirle, hágase la luz y seguimos a oscuras. O sea, el problema no es que la palabra está mal dicha, no es que digo algo incorrecto, es que no me funciona. Eso es lo que yo veo en la iglesia. Usted comprende, ¿verdad? No hay una palabra que nos conecte. La gente quedará en incertidumbre hasta que, no sé si tendremos que empezar a escribir una tablita como saqué a Zacarías, pero hay un momento en donde yo creo que al entrar en pacto se tiene que destrabar la boca, se tiene que destrabar la lengua de unción, se tiene que destrabar una palabra de peso, que le hables a alguien y caiga bajo el quebranto, porque no es que estamos en pecado, estamos haciendo lo correcto, ¿sí o no? O sea, yo analizo y voy a decir, bueno, hay gente que yo veo que están escondidos como Adán, bárbaro, yo lo veo y los entiendo, no los estoy juzgando, pero hay otros que estamos tratando de no escondernos y estamos tratando de aprender todo lo que Dios dice y queremos poner por obra y que estamos buscando el fruto y que estamos declarando y tampoco nos fue, porque acá Zacarías no es varios, es uno. Acá no son varias congregaciones, no, es una congregación. Yo creo que falta el dabar en la boca de la congregación. No estoy hablando de personas, no estoy diciendo, y algunos hermanitos que no tienen el dabar. No, estoy diciendo, nos falta como congregación la palabra de autoridad que decreta en los aires y ocurre. La palabra que de alguna manera Dios respalda. Es una palabra que establece en el mundo. Mire, si Zacarías como sacerdote no tuviera peso en su palabra, hermano, nunca Dios lo hubiese dejado mudo, porque Zacarías nunca hubiese representado un riesgo. El problema es que lo peor que te puede pasar como sacerdote es tener un mensaje de Dios enviado por un mensajero, porque era un ángel de parte del Señor, y hablar estupideces. Lo peor que te puede pasar. Entonces es mejor no tener peso de unción en la palabra y seguir hablando que tener peso porque te matás solo. Matás el fruto. Mire lo que le digo. Si Dios saca la unción, y yo creo que lo ha hecho, si Dios saca la unción de la palabra, el dabar de la palabra de la boca de la congregación, está librando a la congregación de que no se suicide. Porque el ángel no lo perjudicó a Zacarías, el ángel lo benefició a Zacarías, porque si lo deja hablar por burro, nunca hubiese sido papá. O sea, mira, yo te quiero cerrar la boca, Zacarías, para defenderte. Pues si te dejo hablar, solo te estás abortando. Y yo creo que la iglesia, mire, cuando viene un profeta y te dice, así dice el Señor, y vos sos mi sierva, o sos mi siervo, y así dice, mire, si te deja hablar el Señor con el dabar en tu boca, pero yo quería, listo, ya está. Nunca más te levantás. Entonces Dios prefiere sacar el dabar de tu boca. Habla vos, deja que hable tu carne. En el mundo espiritual, tu carne es muda. Por eso cuando la carne es la única que habla, declaramos y decreto en el nombre de Jesús y a los brujos y a los curanderos, y si no te casa ni una si están en otra dimensión. Y pero no sé qué pasa, como que no nos funciona. Y Dios dice que yo quiero poner si yo quiero poner el dabar en tu boca, lo primero que tenés que tener es un alto sentido de responsabilidad de lo que vas a decir, porque todo lo bueno que digas va a trascender en el mundo espiritual, pero todo lo malo que digas también va a abortar. ¿Me está comprendiendo? Entonces, Zacarías queda mudo porque no creyó. Y yo creo que cuando han venido profetas, si no le has creído lo que Dios dijo de tu vida, lo mejor que te puede pasar es no tener el dabar en la boca de Dios. Lo mejor. Si no, vos te vas a ir a tu casa y sí, no, y el Señor me dijo que yo iba a ser profeta, pero yo, imagínate. Ay, Dios dice, mejor sacale el dabar, que si hable la carne, pero que su espíritu no tenga un peso creativo, porque donde habla se va a destruir. ¿Me está comprendiendo, iglesia? O sea, yo encuentro de alguna manera una respuesta a esto. Yo creo que cuando entremos en pacto,
Cuando nos demos cuenta que al cortar la carne delante, ¿sabe lo que significa el octavo día? Nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Por eso se circuncidaban al octavo día, porque era un nuevo comienzo. Y ¿sabe qué? Si yo creo que nosotros nos presentamos delante de Dios como niños y podemos pactar delante de Dios y saber que nuestra carne es lo que nos impide y declaramos un nuevo comienzo, entonces yo creo que se va a abrir la boca de los ministros, porque eso es lo que tenemos que empezar a declarar. Pues ¿sabe cuál es el problema? Que entre nosotros nosotros por un lado no nos vemos la unción que Dios nos está viendo, nos vemos la debilidad humana. Entonces yo soy Osvaldo. ¿Sabe que yo puedo ser? O llegó el pastor Osvaldo Rebolleda cuando llego a Puerto Deseado, pero cuando estoy acá, él va. El gran problema, hermano, de Canaán es haberlo visto borracho a Noé, porque era su hijo. Ya el viejo está borracho y chao, maldito para toda la vida. Usted me comprende, ¿verdad? Porque tal vez nos conocemos demasiado para respetarnos como lo que Dios dice que somos. Entonces yo no te estoy diciendo, bueno, no me digas así. No, yo lo que estoy diciendo, tenemos que empezar a vernos lo que Dios dice que somos, porque si no nos respetamos entre nosotros, lo único que vamos a hacer es matarnos. Imagínense el dabar en mi boca y yo te veo como un inútil. Ellos dicen que sos profeta, pero yo te digo, que va a ser profeta. Dios dice, no, vale. El primero que le tengo que sacar el dabar es al pastor, porque los termina reventando a todo el liderazgo. Y dígame si no nos ha pasado eso. Si te mirás en el espejo, ni vos te crees, cuando te declara otra cosa, Dios dice, mejor te dejo mudo, o sea, te saco el dabar, queda tu carne, estás hablando, sí, te estás escuchando, pero el mundo espiritual no reacciona. Y eso es bueno porque te defiende de abortar el fruto, pero es malo porque te quita el poder creativo. ¿Y qué esperaba la gente? Y la gente esperaba que Zacarías hablara, pero Zacarías no podía. Ahora, eso no corta tu fruto, al contrario, lo está salvando. Por eso hay cosas que todavía no vemos, porque Dios está esperando el tiempo y por eso tiene que retener. Yo creo que tiene que venir sobre la iglesia un grado de autoridad cuando la iglesia entiende que las cosas son en el espíritu y nos empecemos a ver como Dios nos ve. Todos. Yo a mí mismo, ustedes a ustedes mismos y entre nosotros como Dios nos ve, porque yo puedo estar bien peinado, despeinado, puedo estar bien vestido, mal vestido, pero la unción es lo que usted tiene que ver. Usted dice, oh, qué corbata ridícula se puso el pastor. Usted se puede reír de eso, lo que no se puede reír de mi unción. Porque es lo primero que tenemos que detectar entre nosotros, en la casa, entre parientes, entre amigos, entre hermanos. Si no detectamos lo que somos en el mundo espiritual, cuidado. Yo puedo convivir con mi esposa, estar en mi casa, podemos comer juntos, podemos hacer el amor, pero si no descubrimos la unción entre nosotros, no nos vamos a respetar la unción, nos vamos a terminar matando. En el mundo espiritual. Con el dabar en la boca somos un peligro. Usted me comprende, ¿verdad? O sea, por eso Sarai le decía a Abraham, Señor. Porque acá hay algo que Dios nos está enseñando. O sea, si no hay una honra otorgada, cuidado, es mejor apagar el dabar que dejarlo prendido, porque eso es lo que te puede estar matando. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos entre nosotros y de lo que hablamos de nosotros mismos, haciendo pacto con Dios para que no sea la carne sino el espíritu, y yo creo que en ese pacto espiritual con Dios dará un nuevo comienzo donde Dios va a encender la voz del dabar en la boca de su iglesia, y ahí sí es donde vamos a decirle a la higuera que se seque y la higuera va a responder, porque ahora nos podemos matar hablándole a las plantas y no nos van a dar bolilla. Y declaramos la lluvia y declaramos que y no llueve. Ahora no declaramos nada y llovió. Ah, estamos diciendo, bueno, que no llueva más. No, bueno. Es decir, no, porque el Señor habló y cuando el Señor determinaba la lluvia, pero a nosotros no nos da bolilla. O sea, asumamos que sí somos la iglesia, que sí somos la heredera, que sí somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado autoridad, pero cuando se reventó la pampa con sequía, que hasta explotaban los gorriones en el aire, nosotros decíamos, y decretamos la lluvia, viene lluvia, viene lluvia, viene y no llovía. Y no nos hizo caso el cielo. ¿Sí o no? Bueno, faltó el dabar. Porque el cielo no responde a la voz nuestra, responde a la voz que el Señor cayó para que no matáramos el fruto. Porque ni nosotros creíamos que vamos a fructificar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu presencia, por tu bondad. Te pedimos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción de esta palabra a nuestro espíritu. Que, Señor, tú reveles, Señor, caiga ese velo que nos impida, Señor, vernos como tú nos ves.
vernos entre nosotros, Señor, y a nosotros mismos bajo la visión que tú has establecido en el mundo espiritual. Señor, nosotros queremos declarar nuevos comienzos y queremos en pacto, Señor, guardar y cuidar nuestra lengua para saber que en ella, Señor, esté la carga del dabar, la unción creativa, Señor, para declarar y establecer en el mundo espiritual, para que todo lo que digamos al pueblo, a la gente, a la naturaleza y entre nosotros funcione con el poder de tu unción. Gracias te damos, papito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.